aquí tenemos el topógrafo, el Keratron Piccolo, como veis es así de pequeñito. Viene sobre una base que es la base que le da alimentación al aparato, y como vemos aquí también trae un dispositivo que es un ojo de calibración para que podamos calibrar nuestro topógrafo antes de hacer las medidas. Para poder utilizarlo tendremos que encenderlo aquí atrás, lo encendemos y como vemos la base va a tener una luz verde. Con eso ya el topógrafo tiene alimentación. Para quitarlo de la base vamos a aflojar este tornillo con cuidado y lo vamos a coger. Esto sería el topógrafo en sí. Esto lo podemos utilizar bien sea con la mano para coger nuestras medidas, o lo más habitual es que lo utilicemos en la lámpara de hendidura. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a retirar el brazo, quitamos este tapón de aquí que es móvil, como veis lo quitamos y queda este hueco, y aquí es donde vamos a colocar el topógrafo. Una vez que lo tengamos puesto, para asegurarle que no se mueva, con cuidado apretamos aquí y ya podremos manejar nuestro topógrafo Keratron Piccolo. Hola, muy buenas. Vamos a comenzar con la primera píldora sobre el Keratron Piccolo y cómo nos puede ayudar a nuestra práctica clínica diaria. Vamos a empezar por algo muy simple, pero sumamente importante. Necesitamos partir de una seguridad de que tenemos una topografía buena y fiable. Voy a dar unas pequeñas pautas para evitar errores básicos a la hora de seleccionar o de hacer una buena topografía. Todos sabéis que tenemos esta primera pantalla donde hacemos la topografía y que la línea roja va parpadeando en esta escala que estáis viendo conforme con el joystick nos vamos acercando hacia el ojo. Cuando está por la línea media en esta zona y tenemos el pedal pulsado, hace la toma de forma automática, pero esto podría ocurrir de dos formas, o bien pulsando y acercándonos y cuando llega a esta zona la haría, o bien acercando el topógrafo un poquito más hacia adentro con el joystick, estaría por esta zona. En ese momento pulsamos el pedal y vamos muy despacio hacia atrás hasta que llega aquí. Cuando llega aquí a esta distancia, automáticamente hace la toma. Esa sería la forma más adecuada de hacerlo, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos hecho, vamos a intentar hacer 8 tomas por cada ojo. Es lo que recomiendo para una primera adaptación, tener datos lo más fiables y seguros posibles. Me gusta hacer 8 y vamos a hacer un ejemplo de esas 8. Imaginaos que llegamos a tener aquí en este icono, vamos a ver esas 8, perdón, aquí y aquí. Bueno, vamos a hacer ahora estas 8 tomas. Imaginaos que nos salen estas 8 tomas. Conforme estamos haciendo la toma tenemos la posibilidad de borrar si alguna no nos gusta. Y nos encontramos con estas 8 tomas en las cuales, para empezar, algunas tenemos párpados. Los párpados tenemos que evitarlos, otras están totalmente limpias, ¿vale? De estas 3 que tenemos párpados, la 1, la 2 y la 8, nos vamos a fijar en algunos detalles. Y es que cuando estamos haciendo la toma, si vamos viendo que el área de cobertura del último anillo queda haciendo una cobertura de menor tamaño, sabemos que esto está mal y nos va a dar una topografía mala, y ahora lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. Fijaos aquí esta diferencia de dónde está la cobertura. Mirad dónde está este puntito negro y este puntito negro del iris, cómo queda muy lejos aquí queda dentro, y en todos estos queda dentro excepto en el último también que queda fuera. Bueno, vamos a ver por qué ocurre esto con pestañas, en unos sí, en otros no, y vamos a eliminar esto y hacemos el procesado. Cuando le damos aquí a visualizar, se procesan todas las imágenes que tenemos en esa toma. Y aquí estamos viendo ya el procesado sobre el mapa de curvatura o mapa tangencial de esa toma, que en este caso es un ojo izquierdo, y vamos a ver qué ocurre. Tenemos 8 topografías, de las cuales, si os fijáis, esta llama la atención poderosamente porque da unos radios curvadísimos, 676 por 658, y es la que decíamos que tenía un área de cobertura menor. Por el sistema de cómo hace la topografía, cuando interfieren pestañas o párpados, suele interferir produciendo que la topografía la haga más lejos de la distancia adecuada, y eso induce errores
como puede ser en este caso con radios más curvados. Aquí vemos que también ocurre un poquito, está 7,51 mientras que la media es 7,73. Vemos que los radios están un poquito más curvados. Tenemos una herramienta muy sencilla para saber o ver esta comparativa, y es que si le damos aquí a esta tecla R, comprobación de repetibilidad, nos va a decir claramente, primero hay un mapa que está fatal, vemos que la escala aquí va de dioptría y media en dioptría y media, que lo quitemos. Vamos a descartar este mapa número 2 y volvemos a darle a la tecla de repetibilidad. Ahora va saliendo la escala un poquito cambiada, de media en media nos dice que el último también está mal, ¿vale? Con lo cual el último lo vamos a cambiar, vamos a quitarlo, ¿vale? Y una vez que quitamos el último, volvemos a dar a la repetibilidad. Ahora ya nos dice que la repetibilidad es muy buena, correcto. Y si os habéis fijado, las dos que hemos tenido que cambiar tenían párpados, aunque este también tiene párpados, y a veces nos puede ocurrir que el que haya párpados puede dar buena o mala el resultado en la topografía en función de si alguna de las pestañas se nos mete en la zona donde tiene el sensor para calcular la distancia de la toma. Y eso no lo podemos saber con certeza, con lo cual prefiero siempre evitar párpados, ¿de acuerdo? Vamos a hacer en este caso un último detalle, y es, recordamos, cuando hacemos la toma tenemos que procurar intentar evitar topografías que tengan un área de cobertura menor. Cuando tenemos tres topografías del mismo ojo y una tiene un área de cobertura menor, sabemos que va a ser mala. Fijaos cómo aquí este puntito queda fuera y aquí queda dentro, ¿de acuerdo? Este puntito del iris es una referencia. Si tomamos esa referencia y tenemos dudas de cuál de las dos puede ser buena o mala, porque esta probablemente todo el mundo tiene claro que es mala. Y sin embargo, entre estas dos, ¿cuál podría ser buena y cuál podría ser mala? Ok, en este caso la mala es esta, por más cerrada. Esto de aquí es una pequeña alteración por lágrimas, no tiene importancia. Si hacemos otra nos saldría igual, ¿de acuerdo? Y con esto, la primera píldora de hoy. Importantísimo, partir de una buena topografía. Hola, buenos días. Comenzamos con la segunda píldora del Keratron Piccolo. En la segunda píldora vamos a tratar sobre cómo empezar a hacer cada adaptación partiendo de varias tomas topográficas y sobre todo hacerlo de forma sencilla, ¿vale? Os voy a mostrar un poquito el por qué hacer varias tomas topográficas, porque podríamos elegir, te estamos viendo en la pantalla, varias tomas, podríamos decidir que esta es la que nos gusta y tomar estos datos, y puede ser bastante fiable, pero será más fiable aún para unos datos de partida sobre la cual vamos a basar toda la adaptación posterior, el hecho de poder tener diferentes tomas y hacer una estadística media o hacer una media de esas tomas para que la variabilidad del posible error que tuviésemos se minimice, tener la máxima exactitud. Es una recomendación, no es obligatorio, pero es una recomendación muy buena, especialmente en ortoqueratología, donde
la exactitud de las medidas va a ser muy importante. Bueno, como os decía la semana pasada, vamos a partir de, digamos, de muchas topografías y vamos a seleccionar cuáles son las malas o las buenas. Pero hay un detalle inicial que quiero comentaros. Si nos vamos a herramientas, clicamos en opciones y dentro de opciones se nos abre esta pantalla que es una de las que más luego después vamos a tener que tocar. Lo primero que quiero que coloquéis todo, cuando hablamos sobre todo especialmente de ortoqueratología, pero incluso en muchas lentes en las que queremos ver cómo varía la córnea hacia la periferia, sería colocar la excentricidad en el valor de zona de 8 milímetros, que sabéis que es la zona donde normalmente va a aterrizar la lente después del reservorio, ¿de acuerdo? Una vez colocado esto, ¿vale? Tenemos este detalle, perfecto. Ok, la semana pasada estuvimos viendo cómo teníamos estas tomas y vamos a ver un pequeño detalle, y es que si nos ponemos encima de cualquier topografía y clicamos en botón derecho, nos aparecerán todas estas opciones y nos vamos a impresión valores E. En impresión valores E, además si esto es parecido pero no es igual que lo de la repetibilidad de la semana pasada, veremos que nos va a dar una serie de imágenes, la excentricidad media, la desviación estándar y un rango. Este rango evidentemente estamos viendo que esta desviación estándar es una barbaridad, este rango también. Vamos a ver cómo cambia si eliminamos esta imagen y vemos que esto ya mejora. Tenemos una desviación estándar de 0,05 y un rango de más menos 0,07, perdón. Bueno, aún así, recordáis lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Pues si nos eliminamos esta y eliminamos esta y vuelvo a dar en el botón derecho impresiones E, mirad cómo cambia y tenemos ya una desviación estándar de 0,01 en la excentricidad del meridiano plano y un rango de más menos 0,01. ¡Wow! Esto ya sí son valores bastante precisos y fiables y con una desviación estándar que ya sí me genera confianza. Lo importante de esto es que ya podemos ver que tenemos unos datos de partida muy buenos. A veces no podemos tomar topografías tan fantásticas o tan repetibles en algún paciente y esto nos va a ayudar a minimizar el margen de error bastante. Con esto, además, vamos a poder ver, porque estamos hablando de que nos está midiendo la excentricidad del meridiano plano, que sería 0,61. Pero si clicamos en ver, nos va a permitir ver también la excentricidad del meridiano curvo, que sería 0,67, también vemos que tiene una desviación estándar muy buena, muy fiable, ¿vale? Pero también vamos a poder ver el radio plano, el radio apical plano, donde vemos que es 7,68 sobre 5 tomas, desviación estándar 0,2 más menos 0,02, ¿vale? Muy bien, y el radio curvo, radio apical curvo 7,46, igualmente vemos que nos da una fiabilidad muy alta. Estos radios, estas excentricidades son los que yo recomiendo que partáis de ellos para hacer una adaptación lo más fiable posible y además no tenéis que complicaros de ninguna manera haciendo medias estadísticas o demás. Una vez que hayáis eliminado con la repetibilidad las que no os gusten, al hacer la desviación estándar aquí podéis eliminar o decidir si alguna no os cuadra tampoco y quedaros con las que realmente os permitan tener unos datos muy fiables, muy precisos y ya habéis visto que al alcance de un clic. Recordad, nos ponemos encima de cualquier topografía, clicamos botón derecho, impresión valores E y ya nos aparecerá. Por defecto aparece siempre la excentricidad del meridiano plano sobre el número de tomas que tengamos aquí encima. Recordad que para que aparezca esto hace falta un mínimo de 3 y que os la hará por defecto de todas las que hay en pantalla, con lo cual debéis de eliminar el resto. Clicando en ver podremos ver el resto de las opciones, ¿vale? Todo esto se basa en hacer la media aritmética y desviación estándar de todos los datos que nos da aquí, donde este 8 significa que hemos puesto que los valores de excentricidad sean a 8 milímetros, ¿de acuerdo? Con esto ya tenemos una precisión, digamos, bastante más elevada a la hora de tener los datos de partida. Muy buena, aquí estamos ya con la tercera píldora del Keratron Scout. La de hoy va a tratar sobre aquella pregunta que se repite una y otra vez después de cada congreso y es: Juan,
¿Qué me compro? ¿Cono estrecho o cono ancho? ¿Qué es mejor? Bueno, pues ambos topógrafos nos van a cubrir perfectamente con las necesidades en contactología. Pero me vais a permitir que personalmente apueste por cono estrecho. Es una opinión personal, pero la voy a argumentar el por qué prefiero cono estrecho para contactología. Históricamente hemos hecho contactología partiendo de datos queratométricos. Con un queratómetro, un Helmut o un Hubble podíamos ver radio plano y radio curva en los 3 milímetros centrales, solo 3. ¿Ok? ¿Qué nos aporta la topografía? Dos cosas principalmente. Nos da una imagen punto a punto de qué ocurre en cada zona, en cada punto, y no solo en los 3 milímetros del meridiano plano y curvo, sino que nos da una imagen de qué ocurre en todas las zonas y sobre todo nos da una imagen mucho más allá de esos 3 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en medio periferia y qué ocurre más hacia la periferia? Y ahí es donde yo considero que el tener un cono estrecho nos va a aportar ese punto diferencial respecto al cono ancho. ¿Por qué? Porque sabemos que la cobertura de la topografía, debido digamos, a cómo está diseñado un topógrafo de cono estrecho, va a permitir hacer una cobertura mayor, evitar el escalón nasal y evitar el escalón por el hueso orbitario. ¿Qué permite esto? Tener una cobertura mucho mayor y conseguir un área muchísimo mayor. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque la contactología moderna vamos cada vez teniendo más en cuenta en la adaptación qué ocurre por estas zonas. Especialmente en ortoqueratología es crucial cómo es la periferia, puesto que la principal, el principal caballo de batalla en ortoqueratología es conseguir un alineamiento correcto en los 360 grados en medio periferia. Y para eso la precisión de esos datos nos va a dar mucha fiabilidad. De ahí que, aunque el cono ancho puede valer perfectamente para cualquier tipo de adaptación, el cono estrecho desde mi punto de vista nos va a dar ese plus. Evidentemente también estará quien diga, y lleva razón, que la repetibilidad de un cono ancho es mayor. Correcto, es más fácil no equivocarse al hacer la toma, que es menos invasiva. El cono estrecho tenemos que acercarlo más y hay cierta facilidad para poder hacer una toma mala. Pero como expliqué en las ediciones anteriores, en las píldoras anteriores, con un pequeño aprendizaje podemos y tenemos herramientas. El Keratron Piccolo nos ofrece herramientas para eliminar cuáles son malas y cuáles son buenas, qué tomas son más fiables y qué tomas no son fiables. Con lo cual, con un pequeño aprendizaje podemos tomar y eliminar las que no nos gusten y quedarnos con las que nos gusten. Una vez hecho esto, ¿qué ganamos con un cono estrecho? Ganamos una zona de cobertura muchísimo mayor, puesto que, como sabéis, en este caso en un ojo izquierdo, si tuviésemos un cono ancho, probablemente esta zona, ¿vale? Esta zona de aquí, desde aquí hasta aquí, la tendríamos probablemente capada, no se vería por el escalón nasal y habría datos extrapolados. Esos datos extrapolados son datos que el topógrafo, en función de cómo es el resto, digamos, se los inventa, por así decirlo. Y muchas veces van a ser muy fiables, pero en algunas ocasiones nos pueden jugar una mala pasada. Yo prefiero datos reales sobre los cuales partir. Si comparáis la cobertura de un topógrafo de cono ancho y uno de cono estrecho, tenemos más cobertura con cono estrecho, y de ahí que ese pequeño detalle es el que a mí personalmente me hace que me guste un poquito más para contactología. Creo que la diferencia entre la contactología antigua y la moderna está en la topografía y en la cobertura que nos permita de medio periferia, no solo en el centro. En el centro todos nos van a dar datos muy fiables, los 3 milímetros centrales suelen ser datos muy fiables, muy certeros, pero ya eran certeros con un queratómetro. ¿Dónde está la diferencia de la contactología actual? Aquí. ¿Vale? Saber cómo es esta zona nos va a permitir adaptar una RPG o una lente de AutoCAD de una manera mucho más adecuada. ¿De acuerdo? Con esto, una semana más. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. El Keratron Piccolo nos va a permitir, dependiendo de la hendidura palpebral que tenga el paciente y de su cavidad orbitaria, nos va a permitir mover este cono, el cono estrecho que tiene este topógrafo, en diferentes posiciones. Podremos bajarlo si es necesario o podremos subirlo, dependiendo de la necesidad de cada paciente.
Entonces ajustamos hacia la cabeza, así, bajamos un pelín la mentonera. Y arriba. Y corta. Muy buena. Vamos allá con la cuarta píldora. Esta cuarta píldora se titula No te quedes solo con los radios centrales, valora la medioperiferia en solo 2 clics. Bueno, ya el título dice un poco todo. Vamos a hablar de esa valoración de la medioperiferia. Me vais a permitir enlazar esta píldora con lo que recordamos de la semana pasada, donde hablábamos un poco que la topografía aporta a la contactología moderna una información mucho más extensa, y especialmente yo valoraba mucho esa periferia porque es donde normalmente las lentes, tanto RPG corneales, donde queremos que apoyen, cuando hablamos de un queratocono no queremos que apoyen en el centro, no me importan tanto los K centrales, por ejemplo, en un queratocono, pero sí me importa saber cómo es esa media periferia, y para eso, para la ortoqueratología, es crucial conocer esa media periferia. Hago un pequeño inciso, los nombres de los pacientes que estáis viendo, que vais a ver en las topografías que os muestro, se les ha pedido permiso para que aparezcan en este vídeo, con lo cual estamos dentro de la máxima legalidad. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, con la medioperiferia? Aquí tenemos una topografía donde podemos ver que tenemos unos K de 7,93 por 7,86 con un astigmatismo que nos dice de 0,35, es un astigmatismo muy pequeñito. ¿Y qué ocurre? Que si valoramos los valores de la excentricidad, vemos que la excentricidad del meridiano plano es 0,52, la del meridiano curvo 0,37, y ¿esto qué nos indica? Esto ya nos da una pista de que la excentricidad del meridiano plano, al ser más alta, va a hacer que en el meridiano plano la córnea se aplane más rápidamente que en el meridiano curvo, con lo cual esa diferencia de la velocidad de aplanamiento que va a tener hacia la periferia va a generar un astigmatismo increciendo hacia la periferia. Es decir, el astigmatismo central, que en este caso es muy pequeño, ya nos da una orientación de que se va a agrandar conforme nos vamos hacia la periferia, en principio porque a 8 milímetros la excentricidad nos da valores que así nos lo indican. Pero realmente no podemos cuantificar cuánto, ¿vale? Y sin embargo, hay una herramienta que con 2 clics vamos a poder ver y cuantificar un poquito más cuánto se está aplanando hacia la periferia y cuánto cambia ese astigmatismo hacia la periferia, cosa crucial en cualquier adaptación por lo que conlleva, ¿de acuerdo? Si volvemos otra vez a la pestaña de herramientas y clicamos en opciones, se nos vuelve a abrir esta pestaña, que es la que estuvimos viendo la semana pasada, en la que podemos configurar muchísimas cosas, pero la mayoría van a estar configuradas de forma inicial y ya luego después no se van a tocar mucho, pero hay alguna como esta que sí que deberemos de jugar con ella, y es que en el panel queratométrico nosotros tenemos la opción de poner simulación K, que es la de partida, la que usamos como primera opción, y si clicamos en meridianos nos va a permitir cambiar un poco el concepto. Si clicamos vamos a ver qué ocurre y vemos que nos permite ver a 3 milímetros, a 5 y a 7. De repente se nos han partido estas líneas y nos está haciendo una estimación, una valoración de qué ocurre en los 3 milímetros centrales con una queratometría y una diferencia de 0,33 en el centro, que coincide más o menos con lo que habíamos visto. Sin embargo, a 5 milímetros ya vemos que nos da también unos radios que se han aplanado mucho más rápidamente en un meridiano que en otro, dándonos un astigmatismo de 0,89, y a 7 milímetros ya nos vemos que nos vamos a 1,5. Esto ya nos va cuantificando cuánto cambia esa diferencia de un meridiano plano con un meridiano curvo, y nos va orientando hacia dónde debemos llevar nuestra adaptación, que en este caso, a priori, un ojo que parecía, según los 5K y los radios iniciales, un ojo esférico, estamos viendo que no es esférico, que es un ojo que hacia la periferia se vuelve cada vez más tórico, y esto nos va a ayudar a no equivocar nuestra adaptación hacia una lente
esférica, que es lo que hubiésemos hecho si hubiésemos partido solo de los radios centrales. Sin embargo, ya nos está orientando a que tendremos que plantearnos posiblemente hacer una lente tórica, o al menos vamos a tener en cuenta que esa lente esférica no va a sentar bien en la periferia, puesto que no es tan esférica como pensábamos. ¿De acuerdo? Si nos vamos al efecto contrario, a veces nos va a ocurrir, especialmente en astigmatismos inversos, que tengamos casos opuestos. Vamos a volver a desclicar lo anterior y vamos a evaluar el caso opuesto. Este es de un paciente que tenía un astigmatismo inverso bastante significativo, 1,48, 90 grados, prácticamente a 95. Y de ese 1,48, ¿qué ocurre? Que cuando volvemos a clicar, herramientas, opciones, cuando volvemos a clicar en meridianos y nos permite ver a 3, 5 y 7, vamos a ver que donde había un astigmatismo superior a 1, bastante superior a 1, aquí va disminuyendo y nos vamos que a 7 milímetros prácticamente ese astigmatismo se ha quedado en la tercera parte. Nos vamos a 0,52 de astigmatismo. ¿Esto qué ocurre? Que en este caso estamos en el caso opuesto, donde estamos viendo que hacia la periferia la córnea se vuelve cada vez menos tórica. Es aquellos astigmatismos que hablábamos centrales. ¿De acuerdo? Al final esto nos va a permitir, es una herramienta muy útil que nos va a permitir también tener una seguridad de hacia dónde encaminar nuestra adaptación y qué hacer con este tipo de adaptaciones y cómo pautar una adaptación de RGP o de ortoqueratología en función de todos estos datos que en la medio-periferia, como comentaba la semana pasada, considero que es lo que nos tiene que aportar ese diferencial respecto a una queratometría o a quedarnos solo con los radios centrales. Hola, muy buenas. Vamos ya con la última de las píldoras de esta temporada del Keratron Piccolo. Bueno, esta última píldora vamos a ver, vamos a aprender qué criterios seguir y cómo decidir si vamos a necesitar una lente tórica o no a través del mapa de elevación. Bueno, anteriormente en las píldoras anteriores hemos ido viendo cómo teníamos una idea de cómo era la periferia, de cómo cambiaba la toricidad en la periferia. Sin embargo, la clave real a la hora de realizar una adaptación correcta va a depender del mapa de elevación, porque una cosa es la toricidad, la diferencia entre los radios de curvatura que puede haber a 7 milímetros en cada meridiano, pero otra cosa muy diferente es la diferencia en la elevación que vamos a tener en cada zona. Y esa diferencia en el mapa de elevación es la que va a permitir que el apoyo sea homogéneo o no cuando ponemos una lente esférica. Y eso es lo que vamos a ir intentando ver y medir hoy. Si nos fijamos aquí en el mapa en la derecha tenemos un mapa de elevación. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Cuando tenemos un mapa de elevación, lo que tenemos que medir, nos vamos a la izquierda, sería esta zona, ¿vale? Aquí en esta zona, correcto, tenemos los meridianos principales. Bueno, pues en estos meridianos principales vamos a ver qué elevación presenta respecto a la esfera de referencia que nos calcula, qué diferencia de elevación presenta un meridiano respecto al otro, ¿de acuerdo? Y lo vamos a medir a 4 milímetros porque el consenso en general para ortoqueratología es que la mayoría de los diseños suelen apoyar cerca o en la zona de los 4 milímetros desde el apex.
Y por eso ahí vamos a ver qué diferencia de altura sagital es la que nos encontramos. Por encima de 25-30 micras hay un cierto consenso en el cual se debe de empezar a plantear un diseño peritórico. Por debajo de esas 25 micras vamos a usar normalmente un diseño esférico y nos va a ir razonablemente bien. Bueno, ¿qué haríamos realmente en nuestro topógrafo? Bueno, partimos de la imagen y nos vamos con el cursor donde cliquemos, vamos a poder evaluar la altura que nos la da aquí abajo, altura, y la distancia. Bueno, pues vamos a buscar clicando o arrastrando, vamos a ir viendo, veis cómo cambian los datos abajo conforme yo arrastro el cursor, vamos a ir buscando esos 4 milímetros en el meridiano principal. No importa si es un poquito más acá o un poquito más allá, vamos a buscar los meridianos principales, no donde vemos esta raya, que es la de 3, 5 y 7, sino donde vemos que la elevación nos marca ese meridiano principal. Y aquí vemos que este meridiano principal, buscamos esos 4 milímetros aproximadamente, vamos moviendo, 3,98, 4,12, aquí vamos a buscar esos 4 milímetros, ¿vale? Y a 4 milímetros tenemos 18,8, ¿vale? De altura. En este caso la altura puede ser positiva o negativa, si está por debajo o por encima de la esfera de referencia. Todos estos colores cálidos nos indican que estarían por encima de la esfera de referencia, pero a veces nos podemos encontrar alturas de elevación negativa, significa que estaría por debajo. Lo que a nosotros nos interesa es ver la diferencia entre este meridiano y este. Calculamos aquí esos 18,8. Ahora nos iríamos a la parte inferior, clicamos y nos vamos a esos 4 milímetros aproximados, ¿vale? Aquí tenemos 4,4, ¿vale? Pues puede ser una buena relación el 3,97, 14,4 que tenemos aquí, ¿vale? No hace falta llegar a 4,0 porque si os fijáis la diferencia que va a haber entre 4,02 y 4 básicamente va a ser de menos de una micra de diferencia de altura sagital normalmente, ¿vale? Aquí estamos en 15,7 que podríamos redondear, aquí en 16, arriba habíamos dicho 18,8 y 19, vale, pues esos valores los tendríamos en cuenta, al igual que nos iríamos aquí, ¿vale? Y nos iríamos a esos mismos 4 milímetros, 3,99, tenemos aquí 48,9, fijaos qué diferencia, y si nos vamos aquí, buscamos esos 4, muy bien, y tendríamos 40. Vale, ya hemos seleccionado aquí donde sacamos estos valores, ¿de acuerdo? Ya tenemos estos valores. Ok, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí para explicarlo un poquito más fácil. Inicialmente sacamos los dos valores del meridiano y hacemos su media. Es decir, lo sumamos, lo dividimos por 2, la media aritmética de estos dos, que sería 39 micras. Hacemos lo mismo con el otro meridiano. En este caso, por ejemplo, teníamos valores negativos. Estos colores más verdes, más fríos, indican elevaciones por debajo de la esfera de referencia que nos ha calculado para nuestra topografía. Hacemos igual la media, manteniendo el signo, importante, ¿vale? Cuando nos encontramos diferencias negativas, tenemos que mantener el signo porque lo que queremos es la diferencia absoluta entre ambos. Y simplemente hacemos la diferencia. De 39 y menos 10, 49 micras. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando claramente de necesitar un diseño tórico. Si nos encontrásemos en el resultado final, por ejemplo, 18 o 20 micras, sabríamos que habría una pequeña toricidad, que habría posiblemente una pequeña diferencia en el apoyo en la lentilla, pero que no es suficiente para llegar a necesitar una lente tórica posiblemente. Por supuesto, cuanto más bajito sea esa diferencia, mejor va a encajar la lente esférica, mejor vamos a tener el patrón, vamos a tener un patrón más bonito y más evidente porque las fuerzas hidrodinámicas van a fluir mejor. Llegado el momento en el que pasamos de 25 o de 30 micras, sí que tenemos que plantearnos el empezar a cambiar hacia un diseño peritórico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias.